Bueno, estamos entrando a Facebook en vivo. Lorena, ¿vos estás en Facebook? Sí, tengo acá. ¿Todo bien? No he visto todavía. Ahí. No sé si algún otro compañero ve, yo no estoy viendo. Hola. Ahí, sí, estamos en Facebook. Perfecto. Y son las 19 horas. Bien. Todo tuyo. Bueno, darles la bienvenida a todos y a todas. Vamos a iniciar otro taller del ciclo de talleres de cultivo de otoño-invierno de la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay. Bueno, contarles un poco la dinámica que algunas ya saben, ¿tá? Porque vienen siguiendo todos los talleres, que es, bueno, ahora va a estar la compañera Viviana Azar, va a estar contando un poco sobre la frutilla, sobre el cultivo de frutilla, y después se va a dar una instancia de preguntas donde ustedes pueden preguntar a través del chat de Zoom y de Facebook. Y bueno, otra compañera va a realizarle algunas de estas preguntas a Viviana para que ella pueda responder en la medida de lo posible, ¿tá? Así que cualquier duda que surja la van escribiendo por el chat y bueno, vamos a enriquecer un poco la charla en el intercambio. Bueno, les voy a presentar a la compañera. Bueno, le cuento que Viviana es técnica en producción agropecuaria familiar y docente de los talleres de huerta de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones. También es integrante fundadora de la huerta comunitaria de Parque del Plata y de la red de huertas comunitarias del Uruguay. Así que sin más, ya le doy el paso a la compañera y bueno, vamos a disfrutar del taller. Bueno, muchas gracias Lorena, un gusto otra vez estar en este ya quinto taller de la red. Y bueno, y hoy nos toca el tema frutilla. Para eso yo voy a compartir la pantalla. A ver si el anfitrión me tiene que habilitar para poder compartir pantalla. A ver si podemos. Ahí va. Compartir. Y la ponemos grandecito para que la vean todos. A ver. Bien. Voy a ver si me puedo achicar un poquito para... Ahí va. Bien. ¿Ahí se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ah, perfecto. Bien. A ver si yo me puedo ver acá. Esperen que estoy... Ahí voy. Bien, entonces, para el día de hoy lo que preparamos fue un taller sobre frutillas. Vamos a aprender a cultivar las frutillas, pero desde la agricultura urbana en pequeños espacios. La agricultura urbana agroecológica y en pequeños espacios. Entonces, para eso tenemos que saber que la frutilla es una planta de tallo corto, que es perenne, que la vamos a tener en nuestra huerta en una buena producción entre 2 años y medio y 3 años, que resiste las heladas y que comparte su familia con la familia de las rosáceas, con las manzanas, pertenece a la familia de las rosáceas, y la comparte con las manzanas, las peras y los membrillos. También tenemos que saber, es interesante saber, que el origen es en cultivares nativos de América y de Europa, y que esta foto que vemos acá nos muestra la frutilla de hoy en día, que es esta que está acá,
que ella surge a partir del cruzamiento de dos frutillas, de dos fragarias, la virginiana y la chiloensis. Esta es una frutilla de Chile que al día de hoy la están tratando de rescatar para poder comercializarla. Bien, entonces, para saber y aprender del manejo de la frutilla, tenemos que aprender cómo está compuesta la frutilla, cuáles son los componentes y los nombres de la planta de frutilla. Entonces, tenemos coronas, sistema radicular, hojas, flores, frutos y estolones. Vamos a ver de a uno. Entonces, ¿qué es la corona? La corona es un tallo corto, de 2 a 3 centímetros de largo, y que se vuelve leñoso con el tiempo. Y entonces, desde la corona se van a desarrollar hojas, flores, estolones y raíces. Después presenta un sistema radicular, que se forma a partir del tejido de la corona, y que se encuentra la mayor parte en los 15 centímetros del suelo. Los primeros 15 centímetros del suelo, nosotros encontramos la mayor cantidad o las raíces de la frutilla. Y esto es un dato bien interesante e importante ya de retener, porque eso es lo que nos va a posibilitar cultivarla en recipiente. Nosotros podemos cultivar la frutilla en recipiente, por un lado. Y después tenemos que ver que esa condición de esos primeros 15 centímetros del suelo nos va a hacer prestarle atención al manejo del suelo, al riego, al mulcho, a la cobertura, al control de las malezas y a la fertilización. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo a lo largo del taller. Bueno, después también tiene hojas. Como ven acá, las hojas se componen de un pecíolo y 3 folíolos. Acá con el mouse, si lo pueden ver acá. El color de la hoja va a variar según la variedad. Van a haber diferentes tonalidades, verdes más claros, verdes más oscuros, brillantes, más opacas. Y es lindo de ver y observar a la frutilla porque ella tiene una disposición de las hojas en espiral que se ubican de esa manera para maximizar la exposición a la luz. No se olviden que es una planta bajita, chiquita, y entonces ella se las arregla para poder tener la mayor exposición a la luz. Y otra cosa que tenemos que retener acá de la hoja es que la vida útil promedio es de 2 meses. Entonces eso nos va a estar determinando un manejo que nosotros vamos a tener que tener, porque vamos a tener que deshojarla, vamos a tener que ir sacándole las hojas que se van poniendo viejas. Por otro lado, tenemos las flores son hermafroditas, poseen pistilos y estambres, se polinizan principalmente por el viento y por los insectos, y bueno, y no les hace bien a las flores la temperatura baja, la alta humedad, y por supuesto los daños ocasionados por las plagas y las enfermedades. Entonces, después que ocurre la polinización, viene el fruto, pero la parte roja de la frutilla no es un fruto en sí, lo que no es un fruto en sí, en realidad es esto que vemos rojo es el engrosamiento del receptáculo foliar, y que rodea los... Ay, perdón, que se me está... Tengo un problemita acá. Bueno, los frutitos, lo voy a mostrar así. ¿Ustedes están viendo bien? Bien, espero que sí. Bueno, los verdaderos frutos en realidad son estos que se llaman aquenios. Un poquito más despacio. Bien. Los verdaderos, entonces, los verdaderos frutos son estos que vemos acá, que se llaman aquenios, y es donde encontramos a las semillas. Lo que nosotros de los frutos vamos a poder encontrar, según las variedades, formas variables. Y voy a hablar más despacito porque es una característica mía que hablo muy rápido. Bien. Ahora pasamos a los estolones. ¿Qué son los estolones? Los estolones son los tallos que salen de la planta madre, son tallos que crecen de forma horizontal, rastreros, y salen desde la corona de la planta madre. El estolón posee nudos, en los cuales se desarrollan nuevas plantitas, o lo que nosotros le llamamos plantas hijas. Esperen que me voy a correr esto para este lado. Bien. La planta hija, entonces, ¿me lo ven acá? A ver si se puede ver con el mouse. Esta sería la planta madre. Estos serían los estolones, los tallos rastreros. Estos serían los hijos. Vieron que acá, de este hijo, va a haber un estolón que posee nudos, que va a hacer formar otro hijo acá, y después otro hijo por acá, y otro hijo por allá. Entonces, la planta hija recibe de esta planta madre los nutrientes
hasta que ella forma su propio sistema radicular y ahí se puede independizar. Y ya queda totalmente independiente y el suministro de los elementos vitales los posee ella sola. Entonces, esos serían los estolones. Un tallo rastrero que crece horizontalmente desde la corona, los frutos, que vimos que era la parte roja de la frutilla, que no es un fruto en sí, como habíamos dicho, que se trata del engrosamiento del receptáculo floral, que rodea los verdaderos frutos, que son los aquenios. Lo estoy repitiendo porque para la compañera que no pudo entender porque hablé muy rápido. Después vimos que las flores, que eran hermafroditas, que poseían pistilos y estambres, que se polinizaban principalmente por el viento, y también vimos que las hojas se componían de un pecíolo y 3 folíolos, que el color varía según el cultivar, y la disposición en espiral, que es algo lindo para ir y observar, porque ellas lo que hacen es tienen esa forma, adoptan esa forma para poder maximizar la exposición al sol, para poder captar la mayor luz posible. Y lo otro que había dicho que también tuviéramos en cuenta, la vida útil de las hojas es alrededor de 2 meses promedio. Bien, vimos los estolones y ahora vamos a ver los cultivares de frutilla. Existen 2 tipos de frutillas, unas de día corto y otras de día neutro. Acá lo que yo les comparto son unas flores de esta, por ejemplo, de día corto, que es la iña guapa. Nosotros en Uruguay hoy en día tenemos de los dos tipos, de día neutro y de día corto, pero de línea, por ejemplo, tenemos investigaciones de línea que han desarrollado frutillas de día corto y de día neutro. La iña guapa, que es de día corto, se utiliza mucho por la agricultura orgánica, dando muy buenos resultados, y la maite también, la estamos plantando ya en las huertas, y con muy buenos resultados. Después, ustedes se pueden estar preguntando ahora, ¿cómo hago yo para saber esto de las variedades? Bueno, yo les voy a dejar un link de un catálogo de línea de cultivares hortícolas, en el cual aparecen las frutillas que hay hoy en el Uruguay, el catálogo es del 2007, seguramente debe haber alguna más, porque por ejemplo sé que hay una maite ahora mejorada, pero ahí ustedes pueden ver, ahí van a mirar cuáles son las variedades, las resistencias que tienen a las enfermedades, cuáles se adaptan mejor al cultivo que van a hacer, si van a hacer un cultivo protegido o si va a ser un cultivo a campo. Bueno, ese link queda en el Facebook de la red. Bien, entonces vamos a ver específicamente los cultivares de día corto. Los cultivares de día corto no responden a la cantidad de horas de luz, florecen durante toda la estación de crecimiento y detienen el crecimiento en invierno y cuando las temperaturas superan los 27 a 28 grados. Producen frutillas en primavera, verano y otoño, y los estolones los producen en noviembre y diciembre, cuando la temperatura aumenta y el largo del día también. Tienen una producción más homogénea que las de día corto y producen menos hijos también que las de día corto. Después, los cultivares de día corto, estos responden a fotoperíodos de menos de 14 horas de luz, florecen en invierno y producen fruto en otoño. Estos son los de día corto. Estos producen frutos en invierno y primavera. En noviembre, al igual que las de día neutro, cuando los días se alargan y las temperaturas suben, emiten los estolones, emiten los hijos. Estas producen más hijos que las de día neutro. Bueno, entonces ahora nosotros ya conocemos que tenemos 2 tipos de frutillas, de día corto y de día neutro. Conocemos las partes de la frutilla. Ahora lo que tenemos que conocer es cómo vamos a instalar esas frutillas, esas plantitas. Bueno, en otoño temprano, marzo y abril, para todos los cultivares. O sea, para las de día corto o de día neutro. Y después, las de día neutro también pueden instalarse a fines del invierno. ¿Qué suelo precisamos para las frutillas? Bueno, necesitamos unos suelos arenosos, livianos, que sean moderadamente ácidos y bien drenados. Nosotros, como las vamos a plantar en recipiente, bueno, lo que vamos a hacer es tener un buen compost que nosotros vamos a producir, y bueno, y ahí le vamos a poder mezclar un poquito de arena, bastante materia orgánica, y vamos a tener el suelo pronto para la frutilla. Después, ¿qué mulch o cobertura utilizamos? Bueno, el mulch o cobertura
siempre lo vamos a usar para las frutillas, pero lo usamos en la agricultura orgánica, agroecológica, en todo. No podemos tener un cultivo sin mulch, o sea que para este caso también, pero acá también nos va a servir para, en el caso que uno haga sobre suelo, en el cantero, sobre suelo, para alejar el cultivo de la tierra y de la humedad. Bien, ¿cómo regamos entonces las frutillas? La frutilla necesita un buen suministro de agua, más agua en primavera y en verano por la demanda, y una buena calidad de agua. Esto es bien importante. Nosotros podemos tener, por ejemplo, tener dispositivos para juntar el agua de lluvia, que sería bien importante, pero si no podemos juntarlo o el agua de lluvia no es suficiente, bueno, vamos a tener que recurrir al agua corriente, al agua de OCE, y en ese caso tenemos que tener la precaución de dejarla evaporar, por ejemplo, en un bidón o en donde ustedes, en un balde donde junten el agua, la tienen que dejar destapada por aproximadamente 24 horas y después sí regar con esa agua. Lo que es importante acá es no mojar las hojas. Para regar no mojamos las hojas. Después, ¿cuándo vamos a cosechar esa frutilla? Las frutillas cuando adquieren ese color rojo brillante, que nos vienen como muchas ganas de comerla, bueno, ahí es cuando están prontas para cosechar, pero eso lo tenemos que hacer con cuidado, porque la frutilla es como bien frágil, entonces la tenemos que manipular con cuidado, y si no la vamos a comer enseguida, guardarla en la heladera. Si las queremos apilar, por ejemplo, bueno, vamos a tener que hacerlo como en una chata, en un cajón, no apretarlas unas arriba de las otras. Después, otro dato que nosotros tenemos que tener es saber cuánto produce la frutilla, porque en función de eso vamos a ver qué cantidad de frutillas vamos a plantar en nuestras casas y en nuestros espacios. Entonces, una planta de frutilla aproximadamente produce entre 500 a 800 gramos por planta. Pero eso varía según la variedad y también según el cuidado que nosotros le demos. Entonces, ese dato lo tengo para saber cuánto voy a plantar. Saco la cuenta de cuántas frutillas quiero comer, del espacio que tengo, y bueno, y ahí en función de eso yo planifico y diseño mi espacio. ¿A qué distancia las vamos a plantar? Las vamos a plantar en canteros. Si la plantamos en canteros de 25 a 30 centímetros, está bien. En caños y en macetas las podemos apretar un poquito más, de 20 a 30 centímetros. Y después en canteros de 25 a 30 centímetros entre plantas, y si hacemos más de una sola fila, entre filas entre 30 y 40 centímetros. ¿Qué profundidad de recipiente precisamos? Porque sabemos que la podemos poner en recipiente. Bueno, si sabemos que esas raíces están ahí alrededor de los 15 primeros centímetros de suelo, nosotros vamos a precisar un recipiente con más de 15 centímetros, con 15 centímetros o más. Pero eso también varía según el manejo. Después, bueno, aprendimos las partes de las plantas, aprendimos que hay dos tipos de variedades, aprendimos a cómo cuidar las plantas. Bueno, ahora lo que vamos a aprender es el cuidado que nosotros le tenemos que dar específicamente a esta planta de frutilla. Nosotros habíamos visto que las hojas de frutilla vivían alrededor de 2 meses, ¿no? Entonces, si viven alrededor de 2 meses, nosotros vamos a tener que estar encima de la frutilla para cortar esas hojas que se envejecen. Entonces el deshojado, la eliminación de las hojas viejas, es bien importante para el cuidado de la frutilla. También el resto de las inflorescencias. Nosotros podemos cortar, pero no dejar así, no cortamos, pero no dejamos todo tirado alrededor. Nosotros cortamos, siempre con cuidado, y lo que cortamos, bueno, si las plantas están enfermas, ponemos las hojas a quemar, y esa ceniza después sí la podemos incorporar al compost. Otro cuidado que tenemos que tener con las podas es las herramientas. Las herramientas tienen que estar limpias y después de usarlas tenemos que desinfectarlas. Son cuidados que la frutilla no es un cultivo fácil, pero es un cultivo que se puede hacer sin ningún problema. Después hay otro tipo de poda que se llama la poda baja, que nosotros no es que la tengamos que hacer, solamente la vamos a hacer si nosotros tenemos problemas sanitarios. Cuando se nos presenta un problema sanitario en las hojas o en las inflorescencias o un exceso de vigor en la planta, nosotros tenemos que podar. Entonces ahí, ¿qué podamos? Podamos las hojas basales, podamos las yemas nuevas y podamos las inflorescencias.
Siempre con cuidado, ¿no? Las vamos a dejar así a las plantitas, a ver si el mouse mueve acá, como esta, pero siempre con cuidado de no dañar las coronas. Entonces ahí le estamos dando la posibilidad de que vuelva a brotar, de que vuelva a crecer y que nos vuelva a dar frutos. Solamente la practicamos en el caso de necesidad, problemas sanitarios, por ejemplo. Después tenemos otra tarea más, que es la poda de los estolones. Y acá, bueno, acá tenemos que pensar, ¿qué queremos nosotros con la planta de frutilla? ¿Por qué? Porque los estolones ejercen un efecto limitante sobre la parte aérea de la planta, reducen la formación de las coronas secundarias y por consiguiente tenemos menos producción de frutos. Pero como esto es agricultura urbana en pequeños espacios, nosotros podemos elegir, bueno, yo tengo 10 plantas, porque con esas 10 plantas, con esas 9 plantas yo como lo suficiente que quiero de frutilla. Entonces, ¿qué hago? Dejo una, por ejemplo, puedo dejar una para que produzca los estolones y las otras las podo. Las que producen los estolones, bueno, puedo ir viendo si me va a durar 2 años y medio, 3 años la planta, bueno, ¿qué hago con esas plantitas? Puedo guardar alguna por si tengo que reemplazar, también puedo regalar a los vecinos y compartirlas. Eso va a quedar a criterio de cada uno. Pero tenemos la otra tarea, que sería el enraizado de los estolones cuando sí los queremos. Entonces, el enraizado de los estolones, como ya habíamos visto, el tallo horizontal que crece acá, bueno, la planta madre, le acercamos tierra, la tierra es con una tierra buena, con las mismas condiciones que habíamos visto para la de la planta madre, y ahí se van a empezar a desarrollar los estolones. Como es un tallo, esperen que se me corrió, como es un tallo rastrero que se mueve bastante con el viento, nosotros lo que tenemos que hacer es, como ven acá en esta de acá abajo, acercarle a este tallito que es el estolón, nosotros le tenemos que acercar, por ejemplo, una piedra, no muy pesada, ¿no? Algo livianito, pero que le permita quedarse ahí firme, fija. Se le puede poner un clavo dado vuelta, un alambre también dado vuelta, y bueno, y ahí se van a formar los estolones y después los vamos a tener acá, en macetita. Esta foto, por ejemplo, es la foto de un compañero que practica agricultura urbana en su casa y agroecológica y trabaja de esto mismo, metiendo la producción de estolones y de plantines. Bien, bueno, ya manejamos todas esas cosas, tenemos que saber también que la frutilla le vienen algunas enfermedades. Muchas enfermedades son causantes de esas enfermedades es el clima de nuestro país. Nosotros tenemos un clima templado y húmedo que es muy propenso para las enfermedades de los hongos, por ejemplo. Entonces, bueno, es interesante conocer las enfermedades que atacan a la frutilla. Igual, de todas maneras, en ese catálogo de los cultivares que les dije, ahí van a aparecer a cuál son más susceptibles, a cuál son más resistentes, entonces nosotros vamos a tener un manejo. De todas maneras, siempre tenemos que saber que, por ejemplo, muchas veces debemos haber visto frutos en este estado. Bueno, eso es la actragnosis. ¿La actragnosis qué es? Es un hongo, se puede manifestar en las hojas y los pecíolos, en los estolones, en la corona, en los frutos y en las inflorescencias. Entonces, este hongo puede permanecer en el suelo, en el resto de las hojas, en los estolones y en los frutos. Tiene una temperatura que le guste entre 21 y 28 grados, el óptimo es entre 26 y 26 grados, y siempre en condiciones de humedad alta relativa. Pero la particularidad que tiene la actragnosis es que las esporas de este hongo son dispersadas, las dispersa la lluvia y el viento, pero también la podemos dispersar nosotros. Entonces ahí es también parte de nuestro cuidado, nosotros las podemos dispersar a través de la ropa, a través de los zapatos, y nuevamente por las herramientas utilizadas. Entonces también importante la limpieza de las herramientas. Otra enfermedad que también es común es el oidio. Esto es el polvillo blanco, se ve por acá, el polvillo blanco que es característico, eso es el micelio del hongo y las esporas del hongo que aparecen sobre la superficie de las hojas. Entonces, nos ataca estolones, flores y frutos. Pero a diferencia del otro, no sobrevive en ausencia del cultivo, o sea que no sobrevive como el otro, que lo podríamos llevar de un lado para el otro. No, pero entonces, ¿de dónde viene? Viene de los plantines, que los plantines infectados. Entonces hay que tener cuidado donde nosotros compramos los plantines. Tenemos que estar seguros que es un plantín que viene sano.
Por otro lado, también el viento dispersa las esporas, la lluvia no, la lluvia inhibe la enfermedad, y este hongo es necesita un poco menos de temperatura, digo, va hacia un poquito menos de temperatura, entre 15 y 27 grados, pero también junto a humedad relativa. Bien, botrytis o moho gris. Esto también lo debemos haber visto en las frutillas, que es común de ver, y a este hongo le gustan las temperaturas entre 15 y 18 grados, y una humedad relativa también bien alta, y por ejemplo en esos periodos que hay mucha lluvia frecuente, y tenemos esas temperaturas, bueno, se aumentan muchísimo los riesgos de tener este hongo, entonces tenemos que estar atentos y prestar atención. Después, bueno, las esporas son dispersadas también por el viento y el agua. Otra cosa que nos puede pasar, y esto ya es como bien interesante, es el quemado del sol, porque esto está ocurriendo últimamente, en los veranos, se está ocurriendo que se nos están quemando los frutos por el sol intenso del verano. Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, como en esta foto que les muestro acá, que conseguí, vieron que esto, por ejemplo, tiene un techito, entonces hacerles un techo, planificar y diseñar el espacio en función de saber que la frutilla, la luz solar intensa en verano nos las va a quemar, bueno, podemos planificar y diseñar el espacio en función de eso. Con un techito, con una malla sombra, podemos prevenir este quemado del sol. Hay más enfermedades, yo no los voy a seguir mareando con las enfermedades, pero sabemos que pueden agarrarles viruela, manchas foliares, y frente a esto agarramos, cortamos, limpiamos las herramientas, quemamos las hojas, y bueno, las hojas después sí las podemos poner en el compost. No se asusten, pero siguen viniendo plagas. Esas eran enfermedades, también llegan plagas para la frutilla. Por ejemplo, la arañuela. La arañuela, como ven ahí, acá la ven, se las presento. Ella mide muy poquito, de 0,5 milímetros. Ellos lo que hacen es succionan los jugos de las plantas, y lo que nos va a aparecer es en la cara superior de las hojas, en la parte de arriba, como pequeñas manchas pálidas. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ir a conseguir una lupa, tener una lupa es bien importante en la huerta, y le damos vuelta a la hoja y observamos. Y ahí vamos a ver que vamos a encontrar unos huevitos que son esféricos, amarillos, y que después que maduran se ponen de color rojo, y bueno, y ahí estamos en presencia de la arañuela. Entonces, quédense con la importancia de la lupa. Nosotros vamos y observamos. Porque es bien importante esto de observar, de mirar, de prestar atención en la huerta. Nosotros empezamos a descubrir un mundo que no lo vemos si empezamos a mirar con atención. Bueno, también ellas se favorecen con el clima. En este caso ya no es la humedad, sino es el clima cálido y seco. Cálido y seco puede reproducirse con mucha más facilidad la arañuela. Otro bichito que tengo acá para presentarles es estos que son los thrips. Estos lo que hacen es pican los tejidos y se alimentan del contenido. Son un poquito más grandes, son un poquito más fáciles de ver. Y también la revisión periódica es fundamental para estas cosas. ¿Qué hacemos con esto? Con los thrips podemos hacer lo que se llama una trampa cromática, porque ellos se ven atraídos por el color azul. Entonces podemos, por ejemplo, un bidón, vieron que los bidones por lo general son azules, o un cartón plaza azul. Nosotros lo que hacemos es, eso lo podemos ponerle grasa o vaselina, y lo colgamos al lado de las frutillas, y bueno, si vemos que empiezan a pegarse estos bichitos, pues tenemos que empezar a actuar. Bien, entonces, ya conocemos el strip, tenemos que conocer a otro amiguito más que tenemos por acá, de la huerta, otro bicho que también aparece, que es como más conocido, que son los pulgones. Los pulgones de la frutilla serían estos, ¿no? Estos otros solo los puse para que vean que a ellos les gusta comer las hojitas tiernas, ¿no? De los tejidos vegetales se alimentan de su contenido, pero sobre todo de la parte más nuevita, los brotes nuevos, los brotes tiernos. Entonces, para esto nosotros tenemos como varias estrategias. Podemos combatirlos, por supuesto, que con purines, con jabón, pero tenemos
este amiguito acá de la huerta, o sea, las vaquitas de San Antonio, que son bien importantes porque ellas son devoradoras de estos pulgones, comen mucho pulgón. Entonces, cuando esto aparece en la huerta, hay que cuidarlo. Y para cuidarlo, nosotros tenemos que tener mucha biodiversidad en el espacio. Como para todos los animales, para todos los bichitos, ¿no? Para que ellos tengan lugar donde puedan quedarse, pues puedan permanecer en el espacio. Entonces, para que estos aparezcan, bueno, va a demorar un tiempo porque nuestras plantas crezcan. Entonces, mientras nuestras plantas crezcan, que pensamos poner porque queremos tener mucha biodiversidad o que ponemos, pero mientras crezcan, existen lo que se llaman hoteles de insectos, que en la agricultura urbana se usan bastante, que lo podemos hacer muy fácilmente y pueden ir en YouTube, en Google, digo, en Internet, busquen que hay muchos hoteles de insectos, muchas formas de hacerlo, son fáciles y aparte son muy lindos y decorativos. Bien, aparte de todas estas otras, tenemos más. No se asusten porque todo esto se puede dominar. Tenemos cascarudos, tenemos orugas, caracoles, tenemos ratones, tenemos a nuestro amigo el zorzal, que le encantan las frutillas, las cotorras y otra cantidad de pajaritos. Pero pensemos, ¿cómo podemos controlar esto? Bueno, un gato nos controla los ratones, si las frutillas están en la altura es más difícil que lleguen, los caracoles también, porque los podemos dominar bien, no los dejamos que lleguen a las frutillas. Bueno, los pájaros tenemos como opciones de ponerle mallas antipájaros, pero también podemos pensar también en la biodiversidad de la huerta, porque ellos no solo van a comer las frutillas, si nosotros tenemos pitangas, zarazá, guayabos, por ejemplo, una planta que les gusta mucho, y eso lo tengo visto y comprobado, es que, por ejemplo, si en la huerta tenemos una lantana, cuando están sus semillitas, los pájaros se hacen un festín. Bueno, entonces una planta de lantana, que nos da flor casi todo el año, que tiene un aroma fuerte, tenemos que tener en la huerta. Entonces, que eso quede claro, la biodiversidad en el espacio nos va a permitir tener bichitos que vengan a comerse a los otros, entonces darle hospedero, ¿no? Darle un lugar donde permanecer, darle comida también, o polen y néctar para las abejas. Bien importante el tema de la biodiversidad en la huerta. Y acá les puse una mantis, ¿por qué? Porque cuando aparece esta mantis en la huerta, bueno, ahí festejen y den la bienvenida, porque ella come muchas cosas, come moscas, come orugas, come grillos, come bichitos más grandes, come langostas. Entonces, cuando aparece la mantis, está bien importante que pueda permanecer en la huerta. Bueno, para tener presente entonces, todo esto lo tenemos que tener bien presente porque es nuestro manejo de agricultura urbana y agroecológica. Nosotros tenemos que planificar y diseñar siempre los espacios. Tenemos que ver el tema de la biodiversidad. Tenemos que saber que la biodiversidad es la que nos va a determinar la arquitectura que nosotros vamos a tener en la huerta. ¿Por qué? Porque para poder tener bichitos controladores de estos otros que nos comen las plantas, nosotros tenemos que tener muchas plantas. Tenemos que tener plantas que se llaman de apoyo, aromáticas, florales, tenemos que tener árboles que pierden la hoja, que no, plantas de ciclo largo, plantas de ciclo corto. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos que pensar y planificar cuando vamos a hacer nuestra huerta. Eso es nuestro control contra las plagas y enfermedades, ¿no? La planificación y el diseño, bien importante. La biodiversidad, bien importante. La elección de variedades, sumamente importante. Tenemos que ver qué variedades se adaptan más, si precisamos que las vamos a hacer a campo, o sea, a cielo abierto, digamos, sin ninguna protección, o le vamos a poner una protección. Y la otra es los plantines sanos. Hoy en día se pueden conseguir plantines sanos para la agricultura urbana, hay compañeros que producen y que venden. Por otro lado, la prevención, el uso del tricoderma, también podemos usar tricoderma para inocular las plantas. También el uso del MEN. El MEN es bien importante porque el MEN lo podemos hacer nosotros, digo, no tenemos que comprar, lo fabricamos nosotros. ¿Cómo hacemos? Capturamos los microorganismos en nuestros espacios y fabricamos los MEN. Y eso es lindo de hacer en las huertas porque cuando se hace mucho, entonces se hace entre todos y se comparte con los vecinos. Después habíamos visto el tema de fertilización. Bueno, ¿con qué le vamos a dar de comer? Le vamos a dar té de humus.
El té de humus también lo hacemos nosotros, en nuestras casas, en nuestras huertas, con nuestras lombrices, que alimentamos con las cáscaras, con la yerba, con el té y con el café. Hacemos un té de humus. Después también vamos a hacer purines. Los purines los vamos a hacer ¿con qué? Con lo que tengamos a nuestro alrededor, fundamentalmente. ¿Tenemos ortiga? Buenísimo. El purín de ortiga funciona para muchas cosas. No solo como, también que no funciona como abono, no funciona como repelente. Entonces, bueno, lo que tengamos a mano, nosotros vamos a utilizar. Después, el mantener el cultivo limpio y el entorno, fundamental. Siempre sacando las hojas, sabemos que 2 meses y medio es lo que nos dura, bueno, siempre estamos limpiando y dejando el cultivo limpio. Después, otra cosa que hacemos es cuidar el riego, no mojamos las hojas. Eso también es bien importante, porque si ya tenemos un país con una humedad muy alta, imagínense si encima nosotros mojamos las hojas. Entonces le va a demorar mucho tiempo en secarse y por consiguiente lo que va a pasar es que se nos van a venir todos esos hongos que habíamos visto antes y no queremos que se nos acerquen. Y algo para tener en cuenta que no les dije del riego es que, por ejemplo, una planta de frutilla con 10 hojas, acuérdense cómo eran las hojas, en pleno verano puede transpirar hasta 500 centímetros cúbicos de agua durante todo el día. Entonces, para tener una idea de que en verano vamos a tener que regarlas y no poco. Después, si tenemos algún problema, podemos disminuir la densidad de plantación, o si tenemos espacio, quizás ya lo decidimos hacer de antes para evitar problemas. En realidad es aumentar la densidad de plantación, no, ponerlas más separadas. Y la otra cosa que también que es bien importante es la observación del cultivo. Es un cultivo que necesita que nosotros lo estemos siempre mirando y atendiendo. Pero eso de observar los cultivos lo vamos a hacer en todas, ¿no? En nuestra huerta. Nosotros en la huerta tenemos que mirar, tenemos que observar y tenemos que empezar a descubrir ese mundo que está ahí y que generalmente le pasamos por al lado y no lo vemos. Bueno, eso es bien importante, la observación del cultivo para toda la huerta y especial para la frutilla. Bien, acá les traje para compartir, para que ustedes vean unas diferentes fotos de cómo se trabaja en la agricultura urbana. Esta foto es la del compañero que les conté, que produce los estolones. Esto es en el fondo de su casa, en un macrotúnel que él se hizo, y donde produce las frutillas. Después acá miren esto. Nosotros podemos tener en poco espacio, como acá, una cantidad de frutillas. Y esto nos da la posibilidad, a ver que este mouse no se está moviendo mucho, acá. Esto nos da la posibilidad de, si yo tengo un espacio que me da el sol en invierno, lo corro para ahí. Pero en verano el sol se me corre para otro lado, lo corro para el otro lado. Nos da la posibilidad de poder moverlo. En poco espacio podemos producir una cantidad de frutillas y en diferente lugar en la casa. Después, esta otra maceta, que si bien es maceta en el suelo, está separada del suelo, miren la distancia, y esto sería un huerto vertical, ¿no? Unos bidones que puedo ponerle las frutillas y plantar. Verticalmente, sí, lo que tenemos que tener cuidado acá es, bueno, la ubicación de la pared, ¿no? Tiene que ser una pared que mira al norte. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Bien, y acá tenemos otras formas de plantar frutillas, porque no se olviden que esto es creatividad, ¿no? La creatividad del agricultor urbano va muy lejos. Nosotros pensamos, conocemos el cultivo y de ahí empezamos a pensar y a desarrollar estrategias para poder hacerlo. No hay una receta. Nosotros no tenemos recetas. Las recetas de cada uno ir buscando y viendo qué es lo que mejor le funciona. Por ejemplo, miren acá. Esto es un pallet, pero no está parado. Es un pallet acostado sobre el suelo. Esta foto es de la huerta comunitaria del Prado, donde los compañeros plantan frutilla. ¿Y qué frutilla? Miren acá, ¿qué frutilla plantan? La maite. Esa frutilla que habíamos visto, de día neutro, mejorada por línea, y los compañeros consiguieron esa frutilla para plantar. También acá les voy a dejar un link en la página del Facebook, para que ustedes vean, con un videíto, para ver cómo es que se puede plantar así. Después, bueno, caños de forma vertical, una cantidad de frutillas, y acá vemos también caños, pero en forma horizontal. Esto es un macrotúnel de 6x4, con un emprendimiento que se está desarrollando ahora, de frutillas en forma horizontal bajo macrotúnel. Bien, y bueno,
Y para terminar y para poder darles tiempo, que ustedes hagan las preguntas de las cosas que no entendieron o de lo que hablé muy rápido, vamos a ver el valor nutricional de la frutilla, porque este cultivo que nosotros podemos tener en nuestro fondo, en nuestra casa, o en la huerta comunitaria, o en la escuela, es bien importante porque tiene un valor nutricional interesante. Porque miren, nos aporta mucha fibra, pero también nos aporta mucho potasio y nos aporta mucha vitamina C. Importante los consumos de la vitamina C, para que no se pierda como muchas de las frutas que contienen vitamina C, es consumirlas en fresco y crudas, ¿no? Por ejemplo, miren acá, un rico jugo, un licuado, o bueno, lo infaltable, ¿no? Las frutillas con crema. Y bueno, por acá yo estaría terminando. Sepan que las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por el Facebook, que hagan todas las preguntas que quieran. No se las vamos a poder contestar ahora, algunas sí, las que no se las podemos ir contestando después. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y estoy pronta para contestar las preguntas. Bien, Vivi. Buenísimo. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, nos vamos todos con muchas ganas de ir a plantar frutilla Bueno, y esta llegaron es la un idea. montón de preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué hacemos con estas ganas? ¿Dónde podemos conseguir plantas? Tú dijiste que habían algunos compañeros Sí. que pueden compartir. Por ejemplo, nosotros acá en la zona tenemos un compañero de Pinamar que produce plantines y los produce con mucho cuidado, con mucho amor y mucha dedicación. Yo les puedo después compartir, si quieren, por el Facebook, el teléfono y el contacto del compañero que trabaja de eso, ¿no? Vive de producir frutillas, entre otras cosas, pero aparte muy cuidadas, ¿no? Están con frutillas bien seguras y con mucha dedicación. Después hay productores, en el Uruguay hay productores orgánicos que también venden plantines, que también podemos pasarle las direcciones de ellos, se los pasamos en el Facebook. Después nos preguntaban por todo el tema de las variedades y mencionaban la variedad Ágata, que es una variedad de día corto, la que vemos hoy en la feria, digamos, casi toda. Capaz que nos puedes contar si la has probado, si nos recomiendas alguna. Mira, nosotros en el emprendimiento ese que estamos desarrollando estamos utilizando solamente guapa, maite y una maite mejorada, que es una LB, no me acuerdo el número. Son las que nos están dando como un mejor resultado ahora. Pero bueno, eso va a depender de cada uno, porque no se olviden que, por ejemplo, estas que nosotros estamos haciendo son para ser bajo túnel, no bajo protección. Entonces elegimos las que mejor nos funcionan bajo protección. Pero en ese link que va a aparecer, o que ya debe estar ahí en la página de la red, está el catálogo de cultivares hortícolas del 2017 de línea, y ahí pueden ir a investigar cuál es la que mejor les va a funcionar. Si van a la feria y compran, pregunten siempre qué variedad es. Muchas veces no saben, la mayoría de las veces no saben cuál es. Bueno, entonces traten de ir y buscar en de lugares donde sí sepan cuál es, y después, bueno, reproducirlas ustedes, ¿no? Que es la idea. Ahí está. Y un poco capaz que del ciclo y el manejo. Estamos hablando de ser creativos con las macetas. ¿Qué profundidad mínima necesitamos? Nos preguntaban si en 3 litros se puede plantar. En 3 litros se puede. Sí, ¿vieron esas fotos que yo les mostré del compañero que planta, que las tiene en el macrotúnel? Ahí hay sí, se puede en 3 litros, se puede plantar perfectamente. Lo que va a pasar es que cuando es poco los litros, lo que nosotros vamos a tener que tener más manejo, o sea que vamos a tener que estar dándole comida con más asiduidad, pero no van a tener problema con eso, porque se supone que todos tenemos lombrices en casa y podemos hacer el humus de lombriz, que es bien fácil de hacer, y bueno, y es un fertilizante de primera calidad. Bien, y pensando, si seguimos con el ciclo, bueno, la tenemos a la planta, larga los estolones, y suponiendo que los larga ahora los estolones, o ya los largó, ¿en cuánto tiempo nos produce frutillas? Bien, eso va a depender depende de la época del año y depende de la variedad. Va a depender de las dos cosas, de la época del año, de la variedad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver si en ese momento queremos que nos produzca frutilla o nos produzca el estolón.
vieron que habíamos visto los diferentes tipos de variedades que unas producían en primavera, verano y otoño, que eran las de día neutro, y las otras, las de día corto, nos van a producir en invierno y primavera. Va a depender de la variedad que nosotros tengamos. Tú decías que las de ustedes estaban bajo microtúnel, ¿no? Sí. O con cobertura. ¿Eso es recomendable en todas o es solo en la variedad que ustedes tienen? En realidad siempre cuando uno puede cuidar más la planta y más con una plantita que es sensible, es mejor, ¿no? Cuanto mejor el cuidado nosotros le podamos dar, es mejor. Lo que siempre va a pasar es que vamos a tener que tener más cuidado, ¿no? Por ejemplo, con la ventilación. Tenemos que tener cuidado con la ventilación, que no nos pasa cuando la tenemos a campo y sin protección. Pero la frutilla funciona mucho mejor cuando se la protege. Y en cuanto al sol, ¿tiene mucho requerimiento de sol o produce también a la sombra? Ella puede estar en media sombra, pero va a producir menos. Y bueno, podemos optar, no tengo otro lugar, bueno, tengo menos frutilla, pero la puedo poner. Pero en realidad ella precisa estar al sol, ella precisa la luz para poder cumplir con todos los requerimientos que necesita. Si la tengo que poner en media sombra, bueno, lo que va a pasar es que voy a tener menos frutillas y se me va a enfermar mucho más. Nos Con el preguntaban tema por de la algo, humedad. ahí va. Nos preguntaban por algo que no sé si la compañera que lo preguntó lo vivió, o porque yo lo he visto en Facebook, lo he visto en algunos lugares, de que se germinan, eso que tú explicabas que son los aquenios, los frutitos de la frutilla, que parecen semillitas. Sí. Como que eso se germina. Si se germina, no sé si es posible en Uruguay, Sí, eso se puede hacer, pero nosotros no lo hacemos porque está mucho más trabajo, es difícil, es mucho más fácil, ya que tiene esa facilidad de la frutilla, de tener estolones, hijitos, es mucho más fácil reproducirla por otra manera. Lo que sí se usa, por ejemplo, es para cuando un mejoramiento genético, entonces ahí sí se usa de esa manera. Pero para nosotros, que lo que queremos es producir para comer, es mucho mejor el estolón, por estolones. Bien. Pero se puede, y se puede probar, todo se puede hacer. Cuestión de experimentar. Exacto. Y en cuanto al manejo, tú nos hablaste de podas. Sí. ¿En qué épocas podamos? Bueno, acuérdense que vimos que teníamos ese problema, ¿no? O problema o no, ese comportamiento de la frutilla, que 2 meses por ahí ella envejece, la hoja envejece y ahí tenemos que cortarla. Entonces, el deshoje es una labor que es continua, ¿no? Siempre estamos viendo las hojas, siempre. No podemos pasar mucho tiempo sin sacarle las hojas feas. Es bien importante eso, ¿no? El podar, el deshoje es un tipo de poda, que ese tipo de poda que lo tenemos que hacer habitualmente, ¿no? Sacar las hojas que están feas, las hojas que están viejas, eso lo tenemos que hacer asiduamente. El otro tipo de poda, para que no se confunda, es solamente cuando precisamos por un problema grave de sanidad. Ahí está. Bien, parece que si bien es una planta que todos tenemos en la huerta, tiene sus cuestiones de manejo para estarle encima. Llegan bastante preguntas en cuanto a, bueno, distintas maneras de cubrirla del frío, digamos. Bueno, ponerle un bidón y taparlo. No sé si estás leyendo, si puedes recomendar alguna o algo que has probado. No estoy viendo el Facebook. Bueno, no, tranqui, es simplemente eso. Si has visto alguna además de microtúneles, por ejemplo, en bidones Sí, de igual 5 no se y olviden taparlo. que es un cultivo de invierno, ¿no? Ella resiste las heladas, resiste las heladas. El tema es que si nosotros la protegemos un poco más, la vamos a mimar un poquito más, va a andar mejor. Pero la frutilla resiste la helada, es un cultivo de invierno. Pero bueno, hay diferentes estrategias. Podemos poner microtúneles, ahí es como la creatividad, ¿no? Lo que uno pueda. En realidad, un techito, por ejemplo, como el que mostramos ahí, también funciona porque también no deja que se mojen con la lluvia. Entonces ahí nosotros también tiene desventajas porque al no mojarse con la lluvia la intervención de nosotros es más porque no podemos descuidar el riego. Pero con respecto a con qué taparlas, es lo que se les puede ocurrir, ¿no? Precisan luz y si las tapamos, por ejemplo, un microtúnel es como también muy demandante porque al ser bajito vamos a tener que destaparlo, digo, no las podemos dejar tapadas todo el tiempo. Van a elegir el trabajo que quieran tener en la huerta. Y parte del manejo sería colocarle mulch, dijiste. ¿Te animás a contarnos bien qué es el mulch y la cobertura? Porque surgió y capaz que también opciones.
Bien. de qué poner. Bien importante, cuando decimos mulch o cobertura, es arriba de la tierra, nosotros le ponemos una buena capa de paja o de pasto seco, ya lo tenemos como bien seco. Entonces, en el caso de la frutilla, la pinocha también funciona, porque la acidez no le molesta para nada a la frutilla. Entonces, lo que le hacemos es una capa arriba del suelo, una capa linda, ¿no? No unas hojitas, no, o unas pinochas sueltas, no, una buena capa. La tapamos en la tierra y eso lo que nos va a hacer es, nos protege las raíces del frío, del calor, nos protege de la erosión, o sea, de la lluvia, y es como un ponchito, digamos, como un ponchito que le ponemos que nos ayuda, pero también en el caso de las frutillas nos sirve para que el fruto no esté en contacto con el suelo directo, porque ahí van a aparecer, aparte de todas esas cosas que le dije, me olvidé de los bichitos de la humedad, que también van a aparecer. Entonces las tenemos que separar del suelo, pero para la agricultura urbana es mejor despegarlas del suelo. Es más, no solo para la agricultura urbana, en general está dando como mucho resultado separar a la frutilla del suelo. Ponerla en altura, porque hace que se enferme menos, porque al tener más aire, los hongos llegan menos, las plagas también. Entonces, y también algo que no les dije, que es bien importante, es la ergonomía en el trabajo. Nosotros, ¿qué quiere decir eso? Las tenemos cómodas, no estamos ahí agachados teniendo que limpiar a cada rato, ¿no? Porque vieron que es demandante, tenemos que estar sacándole las hojas, es un cultivo que hay que estarle encima. Si lo tenemos alto, es mucho más fácil, ¿no? No nos tenemos que agachar, entonces la tenemos a la altura de la vista, a lo sumo estirarnos un poquito para agarrar alguna frutilla más arriba, pero es como bien importante eso, porque hay que trabajar cómodo también. Bien. Nos preguntaban en cuanto a la producción. Creo que tuviste algún dato de cuánto producía, pero como en esta cuestión de calcularnos para la familia, bueno, o para la familia o para la huerta comunitaria, ¿cuántas vamos a tener? ¿Cuánto es que produce una frutilla? Bueno, y esa cuenta la sacamos, es relativo, pero nos vamos a manejar siempre los vamos a ir tirar abajo para que nos dé bastante, ¿no? Para que después cuando nos dé más, sentirnos bien contentos. Entonces, entre 500 y 800 gramos por planta, es lo que nosotros tenemos que calcular. Que no es poco. ¿Eso es por temporada o por vida? Es el ciclo de la planta, en el ciclo cuando ella da. Bien. Bien. Y por último, en cuanto al manejo, digamos, que nos nombres algunas asociaciones, ¿con qué podemos plantarla? Bueno, vieron que cuando yo hablé, a mí no me gusta eso de poner exactamente qué asociar con qué, porque nuestras huertas son tan biodiversas que van a estar de por sí ya asociadas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en la huerta de todo, tenemos plantas medicinales, aromáticas, tenemos flores, entonces ya tenemos la asociación. Entonces la frutilla va a tener que estar al lado de flores, porque se las precisa, al lado de aromáticas, porque las precisa, pero hay una asociación que se usa que mejora mucho el sabor de la frutilla, que es ponerle ajo, frutilla y ajo. Podemos plantar ajo al lado de la frutilla, mejora mucho el sabor de la frutilla, pero ahí sacrificamos un poco el ajo, ¿no? Porque la frutilla vieron que era demandante de agua, tenía como otros cuidados. Pero los ajitos esos chiquitos, a lo mejor que nos quedan, podemos ponerlos al lado y experimentar a ver qué pasa. Van a ver, prueben, pongan unas con ajo y otras sin ajo y prueben a ver cuál tiene más rico gusto. Y después me cuentan. Mira. O sea que Bien. para asociar, en realidad lo podemos asociar con flores. Digo, no hay, el tema ese de asociar a la huerta ya está como muy asociada, ¿sí? Porque en realidad como la vamos a plantar despegada del suelo, en un caño o en una maceta, ahí la asociación, bueno, le vamos a acercar nosotros plantas, a romeros, lavandas, aromáticas, florales. Ese es el tema, porque no se olviden que nosotros tenemos un cantero, si la plantamos en un cantero nos va a durar casi que 3 años. Entonces ahí yo no puedo estar como con otras plantas, ¿no? Ya sabemos que ahí, esperen que me está sonando el celular. Es distinto el manejo ese que uno le va a dar. Entonces lo que le asociamos, por ejemplo, le podemos acercar macetas con plantas aromáticas, que las van a ayudar mucho. Y también con flores. Sí, de repente como lo que más le complica son los hongos, el tema de la densidad es lo más importante de repente para todas las Bien importante el tema de la densidad, que si ya tenemos espacio, bueno, démosle espacio.
No, Claro. no, si tenemos espacio, bueno, vamos y le damos un poquito más de espacio. No En asociar con realidad, plantas al que sean muy plantarlas en grandes. altura, mejora muchísimo todo el tema de los hongos. Muchísimo. La planta se enferma mucho menos. Bien. Entonces, aprovechemos esas paredes que no sabemos qué hacer y que están al norte y que tienen mucho sol. Bueno, ahí podemos poner las frutillas. Aprovechemos Bien. a colgarlas. Las podemos colgar y bueno, y eso como ustedes puedan imaginarse, tanta cosa para poder ponerlas, ¿no? Un lugarcito en un balcón podemos poner una frutilla, cuidándola del viento, Bien. en una terraza, en una azotea. No hay excusa Claro. para no tener frutilla en la casa. Bien. Nos quedan unas últimas preguntas que son un montón, pero Bueno, las pero voy no a importa, las que vamos a las que hacer, no, vamos, las ¿eh? que no pueda contestar ahora, lo que yo me comprometo a contestarlas en el Facebook. No tengo problema. Bien. Las contestamos Igual de ahí. cualquier manera, tenemos una propuesta para hacerles porque hay muchas de las preguntas que hicieron que podrían ser contestadas con con las propias experiencias huerteras que tenemos todas y todos. Entonces, la propuesta es, llegaron preguntas sobre cómo hacer microorganismos eficientes, sobre cómo ahuyentar a las hormigas, a los caracoles, cómo hacer fermentos de ortiga. Entonces, queremos que nos cuentes más o menos qué haces tú y qué es lo que más produces Bien, y cómo lo usas en la huerta, pero además queremos invitar a todas las huerteras y los huerteros que nos están mirando a que hagan llegar al Facebook o a redhuertascomunitarias@gmail sus recetas, pero algo que hayan probado realmente en la huerta y que haya funcionado. ¿Ah? Entonces, bueno, si queremos saber qué has probado tú. bien, los microorganismos, bueno, eso es un taller aparte, ¿no? Podemos enseñar a hacer los microorganismos, que es bien importante que cada huerta haga sus microorganismos. Cada huerta hace sus microorganismos y los reparte con los vecinos que plantan en sus casas. Eso es bien importante, el hacer los microorganismos con los microorganismos del lugar es bien interesante, ¿no? Nosotros podemos capturar esos microorganismos y hacerlos. Eso sería un taller aparte. En definitiva, lo único que hacemos, capturamos los microorganismos por un proceso después que sacamos aire. Bueno, primero hacemos como una masa madre que fermentamos con melaza, le ponemos leche, hacemos una masa madre, semitín, y le hacemos una masa madre y eso después lo dejamos en condiciones sin aire por unos cuantos días, le sacamos el aire y ahí lo que pasa es que van a sobrevivir solo los microorganismos que son buenos. Entonces nos quedan solo los que nos van a servir para la huerta. Los otros, que son patógenos, se nos van a morir porque precisan el oxígeno y nosotros fue lo que hicimos es sacarle. Estos otros que nos quedan son unos microorganismos que se llaman facultativos que viven con aire y sin aire. Entonces, esos microorganismos que nos quedaron, que ya son los buenos, bueno, después lo que hacemos es los activamos de vuelta con melaza, con agua, dejamos descansar unos días y después lo que hacemos es le medimos el pH, porque en este caso sí tenemos que medirle el pH cuando llega a un pH de 3,5 porque los microorganismos están prontos para usar, pero no los usamos así puros, después los vamos a rebajar. Depende del uso de cómo los vamos a rebajar. También podemos, después uno le va agarrando la mano como cuando hace tortas, pizza o pan y lo hace a ojo. Pero mientras hay como se dice, un protocolo de uso que usted tiene para usarlo. Por ejemplo, también se le puede poner los microorganismos, se los podemos poner al agua del perro, unas gotitas, podemos ponerlos para la grasera, los podemos usar para limpiar la casa, los podemos usar para el pozo negro, digo, porque ellos comen, esos bichitos comen y nos ayudan en todas estas cosas. Y nos sirven muchísimo para los hongos de la huerta en general. Nosotros regamos con microorganismos y nos estamos asegurando que esos hongos que son buenos estén en el lugar. Entonces, todo eso es menos trabajo. Siempre quédense con esto, que cuando estamos haciendo mejor nuestra tarea como agricultores, cuanto menos tenemos que intervenir. Cuanto menos nosotros tenemos que intervenir es cuando mejor estamos haciendo la tarea. Entonces tenemos herramientas por todos lados, herramientas que son muy económicas, que están al alcance de la mano, que nosotros tenemos que aprender a usar, ¿no? Pensar con una cabeza de otro lado. No comprar, hacerlo nosotros, los biopreparados, como decían recién, bueno, otro posible taller, biopreparados, aprender a hacerlos. Todo eso demanda tiempo. Podemos ir colgando en la página de la red recetas. Eso sí lo podemos ir haciendo. Bueno, ahí está, queda planteado el intercambio de recetas
para hacer biopreparados, así como también tips que tengan para las hormigas, para los caracoles, porque para eso hay múltiples caminos a seguir y seguro que hay que explorarlos todos, y a la medida que los vamos explorando y vamos viendo que funciona, está bueno compartirlos. No hablé de algo que me olvidé, es de la cola de caballo. La cola de caballo, que la pueden ir a buscar en los costados de los arroyos o en las cañaditas, sirve también para los hongos. La tienen que hervir por 60 minutos, más o menos, 30, 60 minutos, o sea que pueden hacer un fueguito afuera, la ponen a hervir, de paso comparten el fuego con los vecinos, y ahí se hacen ese biopreparado, que es un fungicida, que es para los hongos, que es de la cola de caballo. Hay muchas cosas, vamos a compartir y poner todo en la página de la red. Ahí está, hay un montón de cosas. Bueno, por ahora las preguntas están, pido disculpas si se pasó alguna, por suerte hoy hubieron un montón. Así que gracias por acá y te dejo con... Bien, yo lo último que quiero decir es que quiero agradecerle profundamente a Oscar, que es el productor de Frutillas, que es un compañerazo, y las fotos y todo lo que me ayudó también para hacer esta presentación. Y nada, como que ya no hay excusa a conseguir plantines de frutilla, a reproducir y plantar y comer sano, rico, fresco, natural. Nada, pero bueno, les mando un abrazo a todos. Bueno, gracias Vivi por el taller, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, muy claro todo, la verdad que están saliendo divinos los talleres, estamos compartiendo pila de cosas, también toda la gente que participa, que comenta, que comparte su experiencia también. Bueno, agradecerles a todos y a todas y contarles que el próximo jueves a la misma hora, a las 19 horas, vamos a estar con el sexto taller, que va a ser de arvejas, chícharos y habas. Así que bueno, invitarlos a seguir. Y bueno, nada, nos vemos la próxima.